tenemos una grata compañía, Hernán Mavromatis desde Argentina. ¿Quién es Hernán Mavromatis? Miren, antes yo les recomiendo que se den una vuelta por TEDx Latinoamérica, y que vean un video de una ponencia que él tuvo, el oso, el burro y el ingeniero, y ahí van a entender muchas cosas que vamos a platicar hoy. Él es jefe de cátedra de emprendedurismo e innovación e investigador en la Universidad Nacional de La Matanza. Su línea de investigación sobre prácticas de creatividad organizacional en la Universidad de Buenos Aires ha hecho que, en su haber, tenga muchísimos artículos publicados en dicha materia. Además, como les decía, ha sido speaker de TEDx Latinoamérica. Hernán, bienvenido a este espacio de Edu Virtualis junto a César Leandro y su servidora Cristina Estrada. Bueno, Cristina, César, muchas gracias por la invitación. Un gusto participar de su emprendimiento. Sí, bueno, igual que Cris, agradecerte, Hernán, porque sé que estos no son tiempos fáciles como para reunirnos, pero la virtualidad nos permite eso y eso es lo que estamos tratando de hacer a través de los entornos virtuales, esa forma de cómo tuvimos que movernos en todos los campos de la vida, pero en educación, que es en el que estamos, cómo movernos de la presencialidad a la virtualidad nos ha hecho remover un montón de cosas y irnos adaptando a sistemas. Entonces queremos ir conversando sobre estas ideas y tal vez para arrancar, yo sé que Cris tiene como mercadólogo un montón de apuntes ahí interesantísimos, pero quisiera arrancar con eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en movernos en el mundo de lo presencial a lo virtual y ahorita manejar un sistema muy híbrido? Y bueno, pareciera que el mundo realmente cambió y que lo presencial ya no va a ser lo único en el sistema educativo y en la vida en general. Bueno, si me preguntás a mí particularmente, me pasó algo curioso en el sentido de que yo siempre me preocupé por tener vías de comunicación digital con los chicos, ¿no? Pero no le prestaba mayor atención porque no era el centro del diseño del curso o de la clase. Sí me servía a mí, yo lo que quería era que tuvieran una especie de extensión virtual del aula presencial que teníamos, los debates, las charlas, las clases, las actividades que hacíamos en el aula en manera presencial. Yo hace como un poquitito más de 10 años empecé a estudiar lo que son las metodologías activas de aprendizaje, puntualmente el aprendizaje basado en problemas, y desde entonces empecé a aplicar estas metodologías que tratan de poner al alumno en el centro, ¿no? De evitar o de reducir al máximo o al mínimo posible, mejor dicho, las clases expositivas. Esto es sentarse o pararse y al lado de una presentación y pasar las slides y hablar y hablar y hablar como si fuera una especie de monólogo malo, de un show pésimo. Entonces, con eso, primeramente, ya que era una práctica que tenía en el mundo presencial, yo soy del mundo presencial, no me formé, no tengo formación para dictado virtual, hasta la pandemia, digamos, y siempre me concentré en que las clases presenciales sean dinámicas, estén rodeadas alrededor de actividades y haya muy poca carga de teoría. Ahí empecé a implementar lo que se conoce como clase invertida o el flipped classroom, que es que la carga de teoría más grande la vayan teniendo fuera del momento en que se tiene la cursada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tenía algún conocimiento muy pragmático de herramientas tipo Google Classroom, en donde ponía distintas actividades y contenidos, videos, audios, archivos PDF con artículos o enlaces a blogs, donde los chicos lo que podían hacer con eso es administrarse su aprendizaje teórico que acompañaba las clases presenciales. Pero no mucho más, no le dedicaba una especial atención al diseño de todo lo que era la parte lo que ahora conocemos como parte, o se popularizó como parte asincrónica de la clase, ¿no? Esa parte en donde están los contenidos, hay un foro, o hay consignas, o hay recursos, y los alumnos, mediante a eso, tienen que
ajustarse a las propuestas del profe ya más por ellos mismos, ¿no? Sin el acompañamiento o el tutelado de los profes. Entonces, si bien, digamos, de toda esa parte sí me centré mucho en hacer la curación de contenidos. A mí me gustan mucho las charlas TED, entonces pasé varios tiempo tratando de encontrar charlas TED que se adecúen a los contenidos que yo estaba dando, proponer consignas, preguntas que pudieran exprimir al máximo esos contenidos, bueno, y demás. Pero nunca, digamos, presté especial atención. Mi centro estaba, prepandemia, concentrado puntual y específicamente en hacer interesante la clase, ¿no? Yo creo que hay una cuestión interesante que se debe entender o que los profes debemos entender como un rol casi excluyente, que es la elaboración del contexto favorable para el aprendizaje, ¿no? O sea, vernos un poco como arquitectos o diseñadores o artífices de crear un clima dentro del aula, tanto sea virtual como presencial. Esto sirve para ambas, pero que en donde los chicos y chicas que estén ahí se sientan cómodos para aprender. Y eso por ahí es muy fácil decirlo, pero es un desafío lograrlo, ¿no? Hay que tener, creo yo, varios conceptos en claro para poder llegar a plasmar en la realidad ese ambiente o ese contexto favorable. Digo, doy un contraejemplo. Una clase en donde alguien tiene miedo de hacer una pregunta por quedar como tonto, como ignorante, es justamente todo lo que no hay que hacer, ¿no? Entonces, el desafío es cómo generar ese contexto. Obviamente con la pandemia se suma el desafío de que estamos mediados no por el éter, sino por, estamos, yo digo, atrapados en dos dimensiones, como que no podemos salir de acá. Somos altos y anchos, pero no hay profundidad. Estamos atrapados en dos dimensiones y eso cuesta más, porque ya si capturar la atención en presencial era difícil, en virtual bastante más, ¿no? Por muchos motivos. Aunque me gusta decir a mí que si reflexionamos un poco, muchas veces pensamos que tenemos la atención de nuestros estudiantes porque están ahí sentados, pero capaz que la cabeza de ellos está en otro lado. Nos miran y nos hacen así, como gestos, pero por ahí están volando y uno no tiene capaz que es una falsa sensación de capturar la atención. Por eso es importante, yo siempre digo cuando hay una charla o demás, o cuando hay una clase, agradezco la atención y el tiempo que son el oro del siglo XXI, ¿no? Hoy, que alguien pueda prestarte atención y prestarte tiempo y estar concentrado en por ejemplo, en esta charla, sin estar agarrando el celular y cada tanto mirando a ver qué novedades hay, es un desafío también y es algo que también forma parte de la configuración del contexto, esto que hay que como docentes tenemos, creo yo, mi humilde opinión, que diseñar. O sea, una primera cuestión de, digamos, de aprendizaje que tuve acentuado por la pandemia, ya lo venía trabajando, pero acentuado por la pandemia, es esto de generar un contexto favorable para el aprendizaje. No sé si sigo contando, pues yo me largo a hablar y soy como una especie de... Sí, puedo seguir hasta... Si nosotros felices de escuchar toda tu historia. O que sea un diálogo también para también conocer sus experiencias y opiniones. Pero básicamente fue eso. Cuando empezó la pandemia, tuve que profesar lo mismo que enseño. O sea, yo digo que hay que ser flexibles, tuve que ser flexible yo. Yo digo que hay que ser innovadores y creativos, tuve que ser yo creativo. Entonces, ahí dije, a ver si puedo ejercer lo mismo que promuevo en mis clases. A ver, Hernán. Sí. ¿Cómo te va a ti con el humor? Porque yo te he escuchado y he leído un poco de lo que tú has escrito y le das mucho énfasis al humor. Aquí hay algo que me llama la atención y lo platicaba con César hace unos minutos, y es que dentro de la práctica docente se cree erróneamente que el docente tiene que ser eternamente serio y que esa es la única manera en la que va a ganar respeto o en la que se va a dar por conocedor sobre un tema. Pero, a ver,
¿dónde entra el humor en la educación y más en la virtualidad? Varios puntos con eso, porque es súper interesante tu pregunta, abre un montón de puertas. Primero hay un aprendizaje que tuve en la primera maestría que hice, que fue un aprendizaje informal, casi como un comentario de un profesor muy al pasar, pero que fue central. No estuvo ni siquiera diseñado, lo comentó al pasar. Y este profesor comentó esto y para mí me hizo un clic y empecé como a ver la Matrix. Dijo, no confundan formalidad con seriedad. Entonces, muchas veces, creo yo, uno guarda ciertas formas pretendiendo que con eso simplemente muestra seriedad o puede reclamar respeto. Y simplemente uno lo que está haciendo es protocolar. Hoy la palabra protocolo tiene un peso mucho más claro, en el sentido, lo que estamos haciendo es teniendo una actitud, acordando ciertas actitudes para poder intercambiar información o relacionarnos sin tener ningún problema. Por ejemplo, el protocolo de COVID para cuidarnos la salud. Entonces, si nos vemos o nos hablamos o nos saludamos, tenemos cierto protocolo. Esas son las formas, ¿no? Ahora, que yo guarde las formas no implica necesariamente, puede ser como puede ser que no, que yo sea una persona seria. Entonces, yo soy serio, pero incluyo el humor seriamente en mis clases. O sea, lo que resigno por ahí son las formas estructuradas, súper rígidas, archiprotocolares que no agregan valor a la clase y que justamente generan un ambiente de distanciamiento innecesario entre el profesor y los chicos y las chicas, ¿bien? Entre los alumnos en general. Lo que nos pasó haciendo una prueba piloto de un taller de resolución creativa de problemas, en este sentido, es que notamos, fue un descubrimiento medio tipo serendipia, ¿no? Accidental. Yo capacité a un conjunto de profesores que eran jóvenes recién recibidos en ingeniería y que fueron los profesores de la prueba piloto del taller. Y lo que pasaba a chicos ingresantes, ¿no? de primer año. Y lo que pasó fue una cosa maravillosa que no fue buscada, pero ahora debería ser diseñada de esta manera, que era que los chicos veían, o por lo menos la percepción que tuve yo al ver varios comentarios, al escuchar varios comentarios, veían a estas jóvenes ingenieros e ingenieras recién recibidos y veían el hecho de recibirse mucho más cercano. Porque por ahí tenían diferencia de 5 años, 6 años, 7 años, entonces le preguntaban, ¿para cuántos años tenés vos? 25. ¿Y sos ingeniera? Sí. Ah, pero yo tengo 21, o sea, estoy o tengo 18, estoy muy cerca, ¿no? Que es algo que por ahí puntualmente pasa en ingeniería, porque por ahí los profes que dan los primeros 3 años, que suelen ser las ciencias básicas, suelen ser profes con mucha trayectoria, gente con muchos años de experiencia docente. Entonces, el primer impacto o relación que tiene un ingresante es con, por ahí, profes y está muy como distanciado y aparte distanciado de su profesión, ¿no? O sea, tenés que empezar a aprender matemática, física, química, álgebra, un montón de cuestiones que son herramientas básicas para la ingeniería, pero que no son la ingeniería. Entonces, el diseño del taller lo que proponía era hacer que los ingenieros, los ingresantes, mejor dicho, de primer año de ingeniería, se sientan ingenieros resolviendo problemas análogos de la ingeniería. Que empiecen a pensar como ingenieros desde el primer momento, aunque no esté centrado el interés en el resultado, sino en ejercitar la manera en que piensan los ingenieros, con problemas, por supuesto, análogos y demás de diseño que habíamos definido en el diseño del taller. Y eso daba mucha cercanía y se generó, ahí fue cuando verifiqué realmente en campo el impacto de crear un contexto favorable para el aprendizaje, porque lo que señalaban en las preguntas que les hacíamos para ver qué les pareció la experiencia del taller, hablaban mucho de que puedo participar, se escucha mi opinión, sé lo que piensa el otro,
siento que estoy aportando a la solución de un problema, siento que no soy un espectador, siento que si me equivoco no pasa nada, porque no hay nadie que me observe el error como algo, digamos, negativo. Entonces, bueno, y el humor, que es a eso a lo que iba, no me quiero, digamos, correr, el humor lo que hace son varias cosas. El humor es como multidimensional, tiene muchísimos puntos, digamos, eh, equiparables o tangentes con la creatividad, y el humor sirve para establecer el ambiente o el ánimo, digamos, de lo que puede ser el curso, ¿no? Relajados. No, ojo, el estrés o la relajación es una curva de U invertida. Si estoy muy relajado, es como que casi no me importa nada, no siento curiosidad, todo me es indiferente, no voy a poder aprender. Ahora, del otro extremo, si estoy muy estresado y pienso que el futuro de mi vida depende de que si yo respondo bien una pregunta, bueno, tampoco es ideal. En el medio, yo creo que el humor setea justo para estar en el medio, ni estar totalmente, digamos, a la defensiva, ni estar totalmente indiferente, ¿no? De lo que está pasando adentro del aula. Y es una cuestión que yo utilizo mucho para tanto crear el ambiente favorable, parte de, como para incluirlo en algunas explicaciones. Se ha estudiado que el humor, cuando el humor se hace o es relativo al tema que uno está enseñando, impacta positivamente. Digo, ¿qué quiero decir con esto? No es que les cuento un chiste del lorito barranquero y después sigo explicando ecuaciones diferenciales. No. Si estoy dando ecuaciones, si estoy dando matemáticas, ecuaciones diferenciales, el chiste es sobre eso. El chiste hace aparecer por ahí alguna incongruencia de relación entre un resultado que no podría ser nunca y que uno recién lo entiende si entiende matemática. Y si te reís es porque entendiste el chiste, porque entendiste por qué es incongruente esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, ahí sí tiene por ahí el sentido o impacto el humor en el aprendizaje, pero de por sí, ya como generador de ambiente, es algo por lo menos muy positivo. A mi punto de vista. Claro, y así de positivo como muy importante. César, tú también tienes por ahí algunas cuestiones. Sí, claro, y lo tocaba Hernán, yo creo que al final, la virtualidad, que es como donde nosotros queremos explorar bastante ahorita, porque es algo que no solo ha sido novedoso, sino nos ha tocado colaborar y aprender de otros, y en el camino no solo ir implementando, sino que viendo qué hacen otros y compartir. Se ha dado mucho ese espíritu de colaboración donde la gente comparte mucho. Vos hablabas de problematizar, Cristina es seguidora de Paulo Freire, me encanta mucho. A mí también, digamos, como la problematización en el aprendizaje es fundamental y sobre todo en la virtualidad, porque pareciera que a veces algunas personas creen que la frialdad que podría generar un entorno virtual no nos lleva a problematizar algo y es todo lo contrario, eso que estabas diciendo de que en el humor y también como en esa forma de problematizar, ¿cómo hacemos, digamos, desde la virtualidad para lograr eso? Porque ahí tenemos al estudiante muchas veces interactuando con otros, pero en tiempos diferentes, o habrá momentos asincrónicos donde sí logramos tenerlos todos, pero ¿cómo lograr a través de un entorno virtual esa problematización de la educación de la que hablas? Bueno, a ver, hay algo que en el tipo de materias que doy, la tengo fácil porque yo doy materias relacionadas con la innovación y la creatividad. Entonces, son materias en donde lo que se explica o se enseña son metodologías, maneras de pensar, técnicas, herramientas, pero la disciplina o el tema puntual de lo que se quiera, para lo que se quiera usar esas herramientas, lo pueden elegir los estudiantes. Entonces, yo ahí tengo una gran ventaja. ¿Por qué? Porque les estoy dando cierta autonomía, ¿no? El hecho de que un estudiante pueda elegir, yo trabajo durante mi materia, las materias que doy son cuatrimestrales, ¿no?
Entonces son más o menos 16 clases, en donde a través de esas 16 clases, las chicas y los chicos tienen que resolver un problema, pero que ellos eligen, ¿no? Tienen que diseñar la solución a un desafío, como si diseñaran un emprendimiento. Pero el tema que eligen, lo eligen ellos. Yo les enseño las metodologías, las maneras de pensar, cómo generar novedad dentro de cierto tema o sobre distintos temas. Entonces, el hecho de que tengan autonomía, está estudiado esto como una de las necesidades psicológicas básicas, el hecho de que tenga autonomía ya los motiva, ya estás creando parte de ese contexto que motiva o ayuda a que los chicos y las chicas se pongan a trabajar. Otra es no sé si pasa ahí en cada uno de sus países, me imagino que esto es universal, ¿no? El profe, ¿y esto para qué me sirve? ¿No? Cuando los estudiantes no ven el uso inmediato, de lo que se les enseña. Que eso, perdona que te interrumpa, eso es básico porque a veces uno dice, bueno, qué desafío, porque tiene que tener ese impacto y esa relevancia, porque pareciera que hay muchos conocimientos y los chicos tienen acceso a mucha información, entonces eso es básico lo que estás planteando. Oye, No, en ocasiones terminan sabiendo más que uno hoy con la tecnología, bien usada. O sea, yo la tengo fácil porque otra vez estoy dando materias que hablo de formas de pensar, pero anda a pedirle a un profesor de física cuántica que te explique cuál es la utilidad de la ecuación psi cuadrado de Schrödinger. O sea, nada, es pensamiento abstracto, te sirve, y si vas a ser físico cuántico te va a servir para que vos puedas trabajar. Pero todo el resto de las personas que no van a ser físico cuántico y que están estudiando ingeniería, a menos que ames la física, no tiene un sentido. Entonces, si bien no se puede lograr con todos los temas, sí hay que tener presente maneras de capturar la atención de las personas y de motivarlos. Entonces, por ahí no podés evidenciar el uso o el impacto a corto plazo del concepto, del contenido que estás explicando, pero sí lo que podés hacer es permitirle a la persona que lo analice con el enfoque, que elija el enfoque de análisis, o que elija la aplicación, o que elija una analogía para explicarlo. ¿Sí? Entonces, otra vez, aparece de nuevo la autonomía. Acá hay un tema que también, por lo menos en ingeniería, es muy importante, que en algún momento escribí respecto de eso, que es distinguir el ejercicio del problema, ¿no? Porque ejercicio es algo que es repetitivo, que es bastante monótono y que está destinado a que uno aprenda una herramienta, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero derivar, o quiero hacer fórmulas químicas, o quiero hacer trigonometría, y quiero aprender los métodos y herramientas de eso, bueno, haré muchos ejercicios que me entrenen esa manera de pensar o esas herramientas que yo estoy usando, pero eso no es resolver problemas, porque en el mundo laboral o en la vida cotidiana no me va a venir planteado un problema, un tren sale de la estación A 140 kilómetros por hora y el tren B. No, va a pasar que voy a tener un conflicto de vías y de trenes y de horarios, y yo voy a tener que relevar los datos, entender qué pasa y ver si los trenes chocan o no. Pero eso sí es un problema, porque tengo que entender lo que pasa y la cantidad de cosas que yo puedo hacer o soluciones a las formas de llegar a la solución son varias. No es aplicando Pitágoras o aplicando movimiento rectilíneo uniforme. O sea, no es la receta, problema y receta, problema y receta. Claro, sino, hay diferentes maneras. Claro. Tanto como herramientas. Inteligencias artificiales que nos entrenan con entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Eso puede servir, otra vez, para desarrollar prácticas sobre una herramienta. Si uno quiere hacer un ejercicio, lo mismo que la misma analogía le pasa a la persona que va al gimnasio. El ejercicio es las pesas. ¿Qué sentido tiene las pesas? Nada. 1, 2, 3, haces 20 repeticiones, 30 repeticiones. Ahora, vos sos boxeador. El problema es cuando vas a pelear y saber por dónde entrarle a tu contrincante. Pero la fuerza la desarrollaste con el ejercicio, pero la creatividad,
la vas a tener que desarrollar resolviendo el problema, porque si el contrincante tiene una nueva manera de pararse o una nueva combinación de piñas que vos no la entendés, vas a tener que tener agilidad para resolverlo y agacharte en el momento justo y contraatacar para que tu estrategia sea efectiva. Y sobre Entonces, eso algo importante, ¿sabes? Porque con lo que tú mencionas acerca de las herramientas, viene un detalle. También los docentes tenemos que saber seleccionar las herramientas que sí nos van a servir o que no nos van a servir. Y recuerdo haberte escuchado algo muy vital. Cuando caímos en la pandemia y entramos a este sentido de virtualidad, yo en muchos casos observé que como docentes cometimos el error de tomar todas las herramientas, porque era una innovación, era una novedad, pero tú aconsejas algo, empieza con las herramientas que conoces. Y me llamó muchísimo la atención porque es la manera en la que puedes trascender el aprendizaje o por lo menos el proceso de enseñanza. Qué importante es saber seleccionar estas herramientas. El conocimiento que ya tienes, pero bien utilizado con las herramientas que sabes seleccionar según las necesidades de tus estudiantes. Sí, yo noto, es raro en mí, todo el mundo me lo observa. Me dice, pero Hernán, vos sos ingeniero en electrónico, ¿por qué te tirás en contra de la tecnología? No me tiro en contra de la tecnología, pero sí la ubico en el lugar donde tiene que estar. La tecnología es una herramienta y un medio. Después discutiremos filosóficamente si la inteligencia artificial se va a terminar convirtiendo o el metaverso o la realidad virtual. Después vemos cómo interactúa y que, por supuesto, tiene un lado cultural la tecnología, porque la forma de reunirnos hoy, claramente no nos movimos de nuestras casas y, sin embargo, estamos haciendo una charla maravillosa. Entonces, por supuesto que culturalmente cambia. Pero cuando uno está diseñando algo, si se centra en la tecnología, pierde el propósito. Porque el propósito no es usar tecnología. El propósito es el propósito que tenés vos como docente. Enseñar, o como digo, me gusta decir a mí, hacer que los demás aprendan aquello que vos pretendés enseñar. ¿No? Entonces, ese es tu propósito. Tu propósito es despertar la curiosidad, tu propósito es que trabajen en equipo, que sean autodidactas, que tengan el conocimiento habilitante para generar nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes, para reproducirlos, aplicarlos, identificar. Entonces, ese es tu propósito. Ahora, ¿de qué te vas a valer en la virtualidad? Y bueno, saliendo a la ventana de tu casa y gritando, ¡chico! No llega. Entonces vas a necesitar un medio tecnológico. Yo, por más fuerte que grite, no voy a llegar ni a Panamá, ni a Costa Rica, ni a nada. Apenas me va a escuchar mi vecino de frente y me va a golpear la puerta para decirme que estoy loco. Entonces, claramente hay que usar, pero es un medio. Entonces, es un medio. Entonces, uno cuando tiene que hacer cosas y ver qué funciona y qué no puede empezar incorporando 20 cosas, porque si sale bien o sale mal, no sabes cuál de las 20 falló o cuál de las 20 funcionó. Te vuelves loco, es como, más o menos como debería ser como diseñar un experimento científico. Uno toma una variable, a ver, vamos a usar todo lo mismo que en presencial, como me pasó a mí, nada más que agregamos un software de video, una plataforma de videollamada, que eso es excluyente, pero vamos a seguir usando más o menos las mismas herramientas y vamos a ver cuánto funcionan y cuánto no. O sea, hay que también tener la flexibilidad de saber que puede fallar la herramienta que elijas al principio. Es prueba y error. Uno hace todo lo mejor que puede. Entonces, con la herramienta que vos ya conocés, ya manejar esa herramienta no es un problema. Tu problema va a estar en cómo, en el mundo virtual, diseñás una clase para justamente todo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Para capturar la atención, para motivar a los chicos y demás. Yo tuve que hacer un curso de comunicación asincrónica y ahí descubrí que, por ejemplo, se puede motivar de manera sincrónica. A mí nunca se me hubiera ocurrido motivar de una manera distinta que no sea en lo presencial o actuando o hablando o intercambiando cosas o haciendo preguntas incómodas, intelectualmente incómodas o poniendo en situaciones provocativas a las chicas y a los chicos para que digan, no, profe, tal cosa, tal otra. No, pero sí se puede. Entonces, a partir de ahí me preocupé y diseñé algunos contenidos asincrónicos que intentan hacer eso, motivarlos. Pero otra vez, empecé con las herramientas que conocía. ¿Qué me pasó? Bueno, que como eran muchas plataformas,
los chicos se mareaban. Entonces reduje la cantidad de plataformas y una vez que, a medida que estaba utilizando esas herramientas que ya conocía, que son las que usamos siempre, ¿no? Yo decía el Excel en la nube o el Google Slide, cosas que uno más o menos iba manejando, porque a mí me preocupaba mucho entender cómo hacer el seguimiento del aprendizaje. Entonces decía, bueno, si tengo alguna herramienta online que ellos van completando, yo voy viendo cómo van completando, cómo es la evolución del aprendizaje. Bueno, después me di cuenta que eso era insuficiente, pero una vez que la usé y que me quedó corto y que sé en qué me quedó corto esa herramienta, entonces descubrí el Miro, que yo ya había usado una herramienta parecida llamada Mural, pero bueno, me volqué al Miro y me di cuenta que era muchísimo más visual, con un impacto mucho más grande, podía hacer distintas cosas en tiempo real que con las otras herramientas no. Bueno, lo incorporé, pero en el segundo, no el primer cuatrimestre de 2020, en el segundo. ¿Y fue mejor? Sí, fue mejor. Pero ya una vez que cursé, porque yo también cursé en pandemia el primer cuatrimestre de 2020, ya dije, ok, o sea, es clave cerrar y decir, bueno, qué funcionó, qué no funcionó, qué faltó. Yo cada vez que cierro un curso le pregunto a los protagonistas qué tal fue, qué faltó, qué no faltó, qué cambiarían, qué mejorarían, qué fue la mejor clase, cuál fue la peor clase, y anoto, y aprendo, ¿no? Yo siempre digo, yo soy profe porque me gusta aprender. Resulta que la mejor manera de aprender es enseñar a nuestra edad, pero bueno, a mí me gusta aprender. ¿Y de quién aprendo? Bueno, para ser buen profesor aprendo de mis destinatarios y destinatarias, que son los estudiantes. Entonces, si se les da un lugar y ellos entienden que lo que me comunican va a tener un impacto, se lo toman en serio y hacen críticas muy piolas. Yo he ajustado, y siempre digo, tengo una frase, si les gustó este curso es porque hubo gente antes de ustedes que ajustó todas las cosas que no estaban bien para que ustedes puedan hoy tener un mejor curso. Súper interesante. Uno de los artículos que nos acerca a Hernán y por el cual empezamos a conocer temas es ese secreto mejor guardado que tienen los profesores, en donde dices que no solo los estudiantes hacen trampa, sino que también los docentes hacemos trampa. ¿Cómo llevar ese artículo? Porque a la virtualidad y cómo a veces también la virtualidad puede ser engañosa y nosotros los docentes utilizamos, porque la evaluación en el entorno virtual es totalmente distinta a la evaluación tradicional y eso ha costado mucho que los docentes se salgan de eso. Entonces me llamó mucho la atención tu artículo y cómo hacer eso y entenderlo desde la virtualidad también. Bueno, no es que sea, voy a disentir ahí, no es que sea distinta la evaluación virtual que la presencial. Para mí siempre fue la misma. El problema es que nunca cambiamos la evaluación presencial. ¿Por qué? Claro. Y porque nos queda cómodo preguntar por conocimientos enciclopédicos. Es más sencillo, claro. Entonces, si yo tiro un multiple choice, bueno, lo corregimos así, pim, 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 mientras tomamos mate, café o agua, pim, 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 escuchamos música. Ahora, si yo les pido que hagan un desarrollo, que identifiquen conceptos, que apliquen los conceptos, que justifiquen por qué eligieron esta herramienta en vez de otra, bueno, corregir es mucho más difícil. Yo odio corregir, confieso, odio corregir, me cuesta muchísimo, soy malísimo corrigiendo, necesito mucha concentración, mucho tiempo, me lleva mucho tiempo, pero no hay otra, porque se dieron cuenta que no podían seguir haciendo preguntas ficticias, de ficción, de datos fácticos. Ficción sería seguir haciendo esos exámenes, ¿no? Pero preguntas de datos fácticos, cuando la persona tiene disponible todo internet para buscarlo en 2 minutos y vos no te enterás. O sea, hasta ha habido, digamos, propuestas de poner cámaras atrás para ver que está tecleando una ridiculez. No, en vez de hacer todo ese lío, ¿por qué no evaluás lo que hay que evaluar? Es si la persona que terminó o que te acompañó durante todo el curso pudo llegar a capturar algo y lo puede aplicar, lo puede identificar y puede a partir de eso crear algo. Lo que pasa es que eso es complicado porque también no se corresponde con todo el contexto de diseño curricular, porque si vos tenés sofocientos mil contenidos y tenés 80 unidades y cada unidad tiene 23 temas y vos en el final o en el parcial tenés que asegurarte que sepa
esto, pero de cada tema. Bueno, diseñar es como tenés que no tomarle un parcial, tiene que hacer los 12 trabajos de Hércules más o menos la persona. Y más si los grupos son numerosos. Ese es otro gran problema. Y más si los grupos son numerosos. A mí me ha pasado de tener, bueno, no sé qué será numerosos para allá, pero 50 y pico de alumnos es un número muy grande. Bueno, mi estrategia es trabajar en duplas y después en grupos. Entonces ahí tenés, porque yo necesito darle feedback. Y darle feedback a 60 personas no es lo mismo que darle feedback a 30. Puedo hacer un seguimiento mucho más personal del aprendizaje. En ese sentido y en la virtualidad pude, gracias a otro curso que hice, porque obviamente hay que capacitarse, me di cuenta que no tenía las herramientas y como profe no puedo hacer otra cosa que, o sea, mi solución, mi martillo es aprender. ¿No? ¿Vieron esa frase que dice, cuando uno tiene un martillo en la mano, todo parece más un clavo? Bueno, el martillo de los profesores es aprender. Cuando vos no sabes hacer algo, aprendés. Y encontré una aplicación muy interesante que permite registrar la evolución. Es bastante orientada a primaria, al aprendizaje básico, porque tiene una estética muy naif, pero lo cierto es que es súper efectiva, porque ahí puedo registrar la evolución de los aportes que iban haciendo los chicos y las chicas a lo largo de todo el cuatrimestre, y al final tengo un perfil de cómo evolucionó, y ellos tienen un perfil también para también autorregularse su aprendizaje. Y otra vez ahí también les doy independencia. Pueden elegir cómo ir consumiendo y realizando las actividades de las propuestas asincrónicas. Y particularmente en el mundo sincrónico, el desafío que tuve yo doy, uno de los cursos son los viernes a la noche. Los viernes 19:30 a 23, 19 a 23. Te comprendo, porque en ese horario trabajo algunos cursos de filosofía y llegar a esas horas ya es un reto. Solo llegar a esa hora es... Entonces, los chicos y chicas vienen cansados de trabajar, porque muchos trabajan, por suerte. Tuvieron toda una semana complicada, están pensando qué van a hacer el sábado y el domingo, qué tan bien la van a pasar o cómo van a descansar de toda esa semana, y vos sos lo que está en el medio entre su relajación y diversión de fin de semana y la semana que tuvieron. Entonces, más vale que hagas algo interesante, que propongas algo interesante, porque si les vas a pedir que se conecten y estén todos pegados a la computadora para recitarle un PowerPoint, ¿era la motivación o el trauma? Una de dos. Claro. Entonces, lo que trato de hacer otra vez es que si se tienen que conectar, que hagan algo que únicamente pueden hacer cuando se conectan todos. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, las actividades en dupla, las actividades en equipo, consignas puntuales, cortitas. Por ahí hay PowerPoint, pero de 10 o 15 minutos. Hay preguntas, hay idas y vueltas, hay acompañamiento de los profes. Entonces, eso no lo tienen en el mundo asincrónico, porque los profes no estamos disponibles, por ahí los compañeros de ellos tampoco. Entonces, ¿vale la pena conectarse los viernes a la tarde? Y sí, porque yo el trabajo en equipo no lo puedo hacer el sábado porque no van a estar todos, o si tengo una duda no le puedo preguntar al profe. Entonces, ahí está por ahí el valor de ir entre comillas, ¿no? Porque uno no va a ningún lado, pero de conectarse y prestar atención y tratar de aprovechar ese tiempo. Cuando uno les plantea, aprovechen el tiempo porque todo lo que no hagan acá lo van a tener que hacer después en la semana en algún momento, y si no, hagámoslo, ya estamos acá, hagámoslo. Y dentro de eso mismo, en el artículo tú te planteabas una pregunta que decía, ¿cómo podemos enseñar a resolver los problemas que a los estudiantes que también son nuevos para uno como profesor? Yo creo que en la virtualidad eso es fundamental, lo que empezabas diciendo, empezar a hacer las cosas que yo domino. Y obviamente yo tengo que experimentar. Si voy a poner a trabajar a un estudiante en un problema, tengo que haberlo resuelto yo y saber el grado de dificultad o la forma, porque a veces saturamos mucho también, digamos, en contenidos o en algunas herramientas que usamos, sin medir cuál es el tiempo que le va a permitir a un estudiante hacerlo. Entonces, me gustó mucho esa forma, porque nosotros tenemos que hacerlo primero. Yo tengo que entender cuáles son las dificultades que podría encontrarse un alumno y empezar a explorar para poder ser no solo efectivo, sino eficiente. A veces un estudiante te dice o nos dice,
profe, pero ese problema solo con eso duré 2 horas. Y aparte de eso tenía esto otro y lo otro. Entonces, me pareció muy interesante. ¿Cómo lograste, digamos, ese balance? Porque haces una enumeración de tips o de recomendaciones a partir de esa pregunta. Bueno, esa experiencia puntualmente a la que te referís surgió un poco jugando y se verificó en la experiencia que pude implementar en campo en 2 oportunidades. La experiencia piloto fue en 2018, un curso, 2 o 3 cursos, y en el 2019 1 o 2 cursos. El tema era un poco, varias cosas tiene, ¿no? Un eje o un enfoque es cómo se para uno como profe. Entonces, si uno se para como yo tengo un montón de conocimiento y lo tengo que volcar a todos ellos y ellos deberían escucharme porque yo tengo más conocimientos que ellos, y así como una diferencia de 2 vasos comunicantes o 2 estanques, lo que tengo que hacer es esto. Bueno, lo más probable es que la tendencia sea a que uno demuestre su maestría o expertise en algo de una manera casi ensayada, como si fuéramos actores, ¿no? Entonces uno tiene un conjunto de un repertorio de problemas súper ensayados, súper conocidos, y, como decimos en Argentina, nos hacemos los cancheros. Bueno, fíjense que si vamos por acá, esto no, es obvio que no resulta acá. Hace 30 años que está, por supuesto que es obvio para vos. Si hace 20 años que das el mismo problema, hace 20 años que das las mismas 3 opciones, y hace 20 años que sabes la opción 1 no va, la 2 no, y la 3 sí, y encima la da 1, 2 y 3. Siempre, o sea, es como el día de la marmota, ¿no? Siempre lo mismo, todo, repetir, pero nada más que nunca aprendés. Bill Murray al final aprendí, acá no sabemos. Entonces, si yo en vez de ponerme en esa actitud digo, ¿qué pasa si la forma de lucirme no es con algo que ya tengo ensayado? Haciendo la analogía en el teatro sería, en vez de mostrarles una obra ensayada, les muestro mi capacidad de improvisación. Ahora, ¿qué pasa? La palabra improvisación tiene una connotación muy negativa, porque improvisa el que no sabe, ¿no? O sea, este es un improvisado, ¿no ves? No sabe lo que hace, lo resolvió en 2 minutos, no sabe lo que hace. Bueno, hay una connotación, pero en realidad, si uno estudia la improvisación creativa en serio y se toma como referencia los músicos de jazz, ningún músico de jazz que improvisa sabe poco de jazz o de música. Al contrario, sabe mucho. Y es más difícil improvisar incluso que hasta leer la partitura para los que son músicos. Entonces, el espíritu de esa provocación, más que nada, ¿no? Lo escribí de una manera provocativa para que la reacción sea no la amable que tuviste vos, César, de qué interesante, decir, che, ¿cómo me viene a decir a mí que yo soy un profesor, que no tengo que dar cosas que no sé? ¿Cómo? Bueno, la idea era que se enojen con eso, porque es bastante distinto a lo que muchos hacemos, o hacíamos. Entonces, la propuesta es esta, es mostrar cómo un profesor que tiene mucha experiencia utiliza distintas estructuras y conocimientos para explorar, esa palabra que vos habías dicho, César, que me pareció súper interesante, explorar, tanto sea un problema en clase o cómo resolvemos el tema de la virtualidad, ¿no? Explorar el problema. Entonces, yo no sé cuál es la solución, no la tengo ensayada, no sé por qué camino no ir o por qué camino ir. Entonces, cuando genuinamente desconozco la solución del problema, lo único que tengo son mis herramientas para explorar problemas. Y si yo utilizo esas herramientas para explorar problemas en voz alta, y pienso en voz alta, y genuinamente no sé por dónde ir, probablemente la capacidad empática de nuestros estudiantes provoque que nos empiecen a sugerir cosas como para ayudarnos. Uy, profe, el profe está perdido. A ver, ayudémoslo. Y profe, ¿y esto que dio la clase pasada, se hace con eso? A ver qué pasa. Entonces pasan varias cosas. Primero se involucra la persona. Después los escucho genuinamente, porque
Si uno ya sabe el resultado, digo, no, le contesto refutándole que eso no es lo que debería haber pensado y sigo por mi caminito. Entonces, al no saber yo, digo, bueno, a ver, ¿y por qué es interesante lo que vos proponés? Bueno, justificar la herramienta o la estrategia. Bueno, a ver, vamos a probar. No, pero profe, salta otro. No sería así, porque lo que dijo él habría que explicarlo. Ah, a ver, y por ahí estamos 2 horas tratando de resolver un problema y no llegamos a ningún resultado. Lo importante, por lo menos en esa clase, en esa configuración, para el propósito que yo me había propuesto, no era importante encontrar el resultado, sino que era importante desarrollar herramientas para explorar el problema. Tener criterios para probar ciertas heurísticas o ciertas técnicas para ver, evidenciar la manera de pensar, porque si uno, pero es algo súper difícil y hay libros escritos sobre esto, seguro, también en artistas, hay un libro de Perkins muy bueno que se llama Las obras de la mente que habla de esto. Si uno le pregunta a un artista o a un alumno, che, ¿qué idea tuviste de tal cosa? Y uno te cuenta la idea. Ahora, si le preguntás cómo obtuviste la idea, es más difícil que te responda, porque no es tan transparente cómo obtenemos las ideas. Es bastante más oscuro. Ahora, sí es cierto que hay herramientas que pueden sistematizar la forma de generar ideas y que si uno las incorpora y tiene varias, después puede, recién ahí, elegir qué tipo de herramienta usar para pensar de una u otra manera en función del problema que le aparece. Bueno, eso es lo que era un objetivo súper ambicioso. Simplemente hice unos ensayos y vi que más o menos por ahí iba bien el camino. Estará, digamos, en futuras generaciones seguir explorando ese tema o no, porque los cambios organizacionales o culturales, sobre todo en organizaciones como las universidades, son muy lentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay algo, digamos, ya para ir cerrando, porque me imagino que estás agotadísimo y más bien nos has regalado un montón de tiempo. Un placer. Creo que nosotros como docentes a veces, y también el hecho que el estudiante sienta que somos falibles también y que no lo sabemos todo, porque pareciera que venimos de una estructura en donde somos los que sabemos y no, es todo lo contrario. El estudiante tiene que entender que aprendemos en el día a día todos y me pareció interesantísimo ese enfoque, por eso creo que es un reto para no solo los educadores que se están formando ahorita, sino los que están trabajando, los que tenemos muchos años de estar trabajando, porque todos los días tengo que ser falible, tengo que saber que aprendo algo nuevo, que el estudiante me está enseñando todos los días, porque si ya no me enseña, posiblemente algo ya no está bien. Entonces creo que maravilloso el enfoque que nos muestras ahí. Imagínate que vos, aunque uno no lo quiera, uno es una figura de referencia, depende con qué se analice, de poder, de referencia, pero uno es el ejemplo. Entonces, si uno pretende ser infalible y tener todas las respuestas, de alguna manera lo que estás comunicando es que ese es el aspiracional que deberían tener ellos. Y es mucha presión, ¿no? Claro, porque por ahí totalmente. Un profesional de 20, 30 años en la materia puede darse, hoy no igual, ¿no? Para mi gusto no, esa época era de Sócrates, donde por ahí había una persona que caminaba y tenía el 40% del conocimiento de todo el mundo existente, bueno, y casi ni siquiera, pero ponele, concedamos que sí, hoy no. Pero suponete que una persona de 20, 30 años de experiencia pueda darse ciertos lujos y decir, soy prácticamente en este tema infalible. No sé si es un buen mensaje, porque el alumno recién empieza y seguramente si llegó a ser infalible, no llegó a ser infalible desde el día, no fue infalible desde el día 1, llegó a ser infalible porque se equivocó millones de veces, pero no se enseña que el error es una oportunidad de aprendizaje, más bien aparece el error como algo a evitar. Y evitar el error es evitar el aprendizaje. Entonces esto es dificilísimo Totalmente. cambiarlo porque es como una inercia de cómo está concebido y las mentalidades que hay dentro de todo el sistema. Pero bueno, que sea una cosa difícil de hacer no implica que nos resignemos antes de intentar cambiarlo, ¿no? Sí, sí, y con este el mundo en el que estamos viviendo en la actualidad, pues todavía tenemos que estar más cautos en cómo y en el qué y en cómo y el por qué estamos haciendo las cosas. Cris y Hernán, qué maravillosa charla y sería maravilloso cerrar el año
para mí cerrar el año con esta conversación y escucharte es grandioso porque creo que esta es la maravilla de la virtualidad, que nos permite encontrarnos desde la comodidad de cada uno de su hogar y también aprovechar. Yo creo que al final esto es crecimiento y si algo nos tiene que dejar el tiempo de pandemia es esa actitud de colaboración que ha surgido en todos los campos, de cómo nos ayudamos, de cómo compartimos experiencias. Antes era guárdese sus cosas y téngalas ahí porque es un material, no, ahora hay que ponerlo a disposición y eso es maravilloso lo que nos está ocurriendo en el mundo y ojalá que eso sea un cambio, sobre todo en Latinoamérica, que nos hace tanta falta, ¿verdad? Que ese egoísmo Claro. académico a veces es un poco difícil. Es difícil y cruel, pero qué bueno, tuvimos la fortuna de compartir con un colega esta jornada y qué hermoso es saber que sí nos podemos equivocar, que no tiene nada de malo equivocarnos, que así aprendemos. Y véanos a nosotros tres, docentes enfocados en romper estas fronteras, en romper estas barreras, precisamente para que la educación no las tenga. Vamos a compartir también tus redes sociales, Hernán, para que las personas estén siempre enteradas de tus pasos y de lo que tú haces. Así que tú nos dices cómo te pueden contactar las personas. Bueno, mi apellido es muy difícil de escribir, pero yo solo tengo un blog que es, digamos, donde más frecuentemente, no escribo todos los meses, pero cada tanto escribo, voy como por ráfagas, probablemente en verano escribo así, tiro 4 o 5 artículos, así que me buscan como Hernán Mavromatis, como Mavro con B corta M-O-U, escribo en Medium, en mi perfil de LinkedIn también a veces posteo algunas cosas que me interesan. Y bueno, en algún momento tengo pendiente generar contenido en YouTube o en Instagram. Pasa que, bueno, demanda mucho tiempo y soy más bien de hacer reflexiones lentas, ¿no? Porque ahora con la tecnología uno como que si entra a hacer a publicar es como que tenés que tener una frecuencia de publicar para que los seguidores puedan seguir. Entonces, es como una vorágine. Por ahí yo soy más reflexivo, trato, obviamente los artículos también en la revista EduBit de México, del Tecnológico de Monterrey. Estoy preparando un tercer artículo que un poco habla de las cosas que charlamos acá y está centrada más en el diseño de contenido asincrónico y cómo evaluar, ¿no? Pero bueno, esperemos que para los primeros meses del año que viene ya esté preparado. Excelente. Y mientras tanto, vamos a compartirles un link donde está el artículo El secreto mejor guardado de los profesores. No solo los estudiantes hacen trampa en los exámenes, también los profes hacemos trampa. Así que está muy interesante y eso es lo que nos abrió la puerta para platicar este día con Hernán Mavromatis desde Argentina. Un saludo muy fraterno desde El Salvador y desde Costa Rica. Su servidora Cristina Estrada les dice hasta la próxima y síganos. Estamos también ya en Instagram en @eduvirtuales7. César. No, igual de encantado de haber compartido con Hernán y como les digo, cerrar el año es como ya la nota más alta del curso porque compartimos y aprendimos mucho de escuchar a Hernán y yo, bueno, nos dimos a la tarea también de estoquearlo mucho en redes y conocer más de lo que está haciendo, nos encanta y parece que hay cosas interesantísimas que a futuro también vamos a retomar. Y cuando escribas el artículo, pues nos volvemos a encontrar y discutimos el artículo. Creo que es maravilloso. Entonces, no, agradecerles, desearles un feliz año y que ojalá pronto el sistema del mundo, como lo conocemos, vuelva, ojalá un poquito a la normalidad, pero si no, la virtualidad también nos acerca y nos permite hacer cosas maravillosas. Cuídense mucho y que tengan un feliz año. Y gracias, Hernán, y ojalá que en Argentina todo esté de maravilla en este cierre. Ojalá. Muchas gracias por invitarme, un placer compartir con ustedes.